¿Por qué me haría cristiano? Me haría cristiano habiendo tantas religiones, pensamientos filosóficos, el universo, el budismo. ¿Por qué me haría cristiano? ¿Qué tiene el cristianismo de distinto que me puede hacer llamar la atención y pasarme a ser cristiano? ¿Qué hizo Cristo como para que yo tenga que preocuparme por analizarlo, pensarlo, entenderlo? Vamos a analizar, porque la verdad vale la pena ser cristiano, pero vamos a revisar por qué. Pensando en el cristianismo, uno dice, pero ¿y por qué voy a ser cristiano? Puedo ser budista, hinduista, hay un montón de otras religiones. ¿Qué es lo que tiene de atrayente el cristianismo para que lo piense? ¿No? ¿Por qué tendría que escuchar lo que dijo Cristo? Eh, es un pensamiento que puede ser interesante. Tal vez deberíamos estudiar un poquito la historia de la humanidad en los últimos miles de años para entender por qué estaría bueno ser cristiano. La humanidad tiene una historia dura, difícil, complicada, ¿no es cierto? Como mínimo, ¿no? Como mínimo. Y el cristianismo ha hecho mucho avance, mucho avance. Se le puede echar la culpa a algunas cosas, se puede decir que algunas cosas las hizo mal, probablemente, porque la gente forma parte de ese cristianismo y la verdad que todos tenemos algunos pifies, no somos todos perfectos. Entonces, la culpa no la tiene el cristianismo, sino los que conformamos el cristianismo, que a veces no damos la talla y metemos la pata, ¿no es cierto? Entonces, pero el cristianismo, bien llevado adelante, haciendo las cosas bien, ¿qué tiene de bueno? Bueno, si partimos de la base de lo que el cristianismo enseña, y ahí volvemos a Cristo, por eso es cristianismo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús, que es el Cristo? ¿Qué fue lo que enseñó? ¿Qué modelo dio? Y entonces ahí uno analiza un poquito, bueno, en cuál era la base fundamental sobre la que él construye sus enseñanzas, ¿no? ¿Cuál es la base, ese fundamento? Y ahí nos encontramos que el fundamento, la base, es el amor al prójimo, ¿no? Amar al otro, ponerse en los zapatos del otro, perdonar al otro, comprenderlo. No hay cristianismo si no hay un otro a quien perdonar, a quien ayudar, a quien comprender. El cristianismo es comunitario, de comunidad. No se entiende el cristianismo en soledad. No hay cristianismo en la soledad, no existe. Tiene que haber dos, tiene que haber tres, tiene que haber 7.000, 8.000 millones, porque no tiene sentido el cristianismo solo. Por eso el cristianismo no es individualista, el cristianismo es comunitario. Entonces ahí uno tiene que evaluar, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Una religión individualista donde solo yo valgo la pena, donde solo yo me tengo que preocupar por mí, que el resto no me importa? Bueno, ahí es donde uno tiene que evaluar. ¿Qué pasa si todos son así? Si todos son individualistas y a nadie le importa el otro. Bueno, lo más probable es que esto vaya a la extinción, ¿no? Porque si a nadie le preocupa el otro, su vecino, su amigo, su hermano, su familia, a nadie le importa el otro, bueno, no hay muchas posibilidades de que esto prospere. Sin embargo, desde el cristianismo la idea es, me preocupo por el otro, me ocupo del otro, no puedo vivir feliz si el otro sufre, me tengo que preocupar por él. Ese es mandato de Cristo, de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Cristo? Porque ese es el modelo, el parámetro, ¿no es cierto?, a seguir.
¿Cómo nos amó Cristo? ¿Poquito? ¿Nada? ¿De manera egoísta? No, Cristo dio la vida por la humanidad, murió para salvar a la humanidad. Entonces, el modelo de amor que todos tendríamos que seguir es el de dar la vida por el otro. Y está bueno. ¿Qué podemos ver de malo en esto? A mí me encantaría escuchar sus comentarios, sus críticas, sus opiniones, porque esto es interesante si pudiéramos debatirlo, ¿no es cierto? ¿Qué vemos de malo en amar al prójimo como a uno mismo? Pero no termina ahí. Jesús llama un escalón más todavía. Ama a tus enemigos, rueguen por los que los persiguen. ¿Se entiende? O sea, hay un camino más allá todavía de lo que nos gusta, nos interesa, nos cae bien. Hay que rogar por aquellos que nos hacen mal, para que Dios los ilumine, mejoren su camino y como resultado de eso van a dejar de hacernos mal. ¿No es cierto? Es un tema de matemática simple, aunque parece compleja, la verdad es bastante sencilla. Si todos amamos unos a los otros, todos me aman a mí, yo amo a todos, nadie me va a hacer daño. ¿Por qué me harían daño si me quieren? ¿Por qué les haría daño yo si los quiero? No les haría daño. No les voy a robar, no los voy a matar, no los voy a engañar, a dar falso testimonio. El amor al prójimo tiene como consecuencia obrar bien. Obrar bien. No es que los mandamientos te condicionan y te obligan. No, eso no es así. Porque muchas veces se puede decir, no, pero el cristianismo es remolesto, porque te dicen de que hacer esto, de que hacer aquello, de que hacer lo otro. La verdad que no. La verdad que no. El cristianismo es una religión de extrema libertad. Simplemente se te pide que ames al prójimo. Listo. Ya está. Y a Dios. ¿No es cierto? Porque amar al prójimo es amar a Dios. Dios está detrás de todos los prójimos. Jesús decía, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, desnudo y me vestiste, solo y me visitaste, enfermo en la cárcel y fuiste a verme. Y entonces los discípulos que lo escuchaban decían, ¿cuándo hicimos eso por vos? Yo no me acuerdo. Y Jesús dice, cuando lo hicieron por uno de estos pequeños, lo hicieron conmigo. Ven que al amar al prójimo estamos amando a Dios. Al ayudar al prójimo estamos haciendo algo por Dios. Siempre que hacemos algo bueno lo estamos haciendo con Dios. Entonces, amar al prójimo es amar a Dios. ¿Qué hay de malo en el cristianismo? Y la verdad que no hay nada. Yo no lo he podido encontrar. ¿Qué sé yo? La verdad que lo busco y no lo encuentro. Porque es sencillo, es fácil de llevar adelante. Simplemente hay que amar al prójimo. Parece hipercomplicado, pero la verdad que si todos obraran cristianamente, este mundo sería maravilloso. Maravilloso. Ahora la otra pregunta es, ¿queremos un mundo maravilloso? ¿Quién no quiere un mundo maravilloso? Donde pueda vivir tranquilo, estar feliz, no tener que tener 400 rejas en la puerta, cámaras de seguridad, policía. Si todos se portaran bien, todos fueran cristianos, este mundo sería un paraíso. Por eso, en el libro del Apocalipsis, vemos que los 4 jinetes del Apocalipsis nos muestran un final feliz y perfecto, donde el jinete blanco que sale primero y que significa, representa a Cristo con el cristianismo, vence a todo lo malo que nos preocupa. La violencia, la guerra, los robos, las muertes, el jinete rojo representa todo eso violento que tanto nos preocupa. Vencido porque sale detrás del vencedor. Lo ha vencido. Cristo con el cristianismo vence la violencia, vence las guerras, todo eso que tanto nos preocupa y nos aterra. Luego vence al jinete negro. ¿Y cuál es el jinete negro? El que vende todo muy caro, tiene una balanza donde vende todo carísimo. La economía opresiva. El cristianismo vence la economía opresiva, lo que llamamos hipercapitalismo hoy, que va a tomar distintas formas en el futuro a medida que la humanidad avanza, va cambiando, va a ir teniendo otros nombres. Hoy fácilmente lo identificamos.
hipercapitalismo, ¿no? Es vencido por el cristianismo. ¿Y por qué el hipercapitalismo sería vencido por el cristianismo? Porque en un cristianismo donde todos amamos a todos, nadie va a oprimir al otro. El patrón no va a oprimir al trabajador, no, el trabajador va a hacer lo que tiene que hacer porque va a respetar a su contratante, ¿no es cierto? Va a cobrar un sueldo que corresponde, va a tener un buen sueldo, va a tener todas las ventajas de una vida normal, va a tener casa, comida, trabajo, salud, educación, y todo va a estar contemplado para que él tenga una vida buena, feliz, pueda llevar adelante una familia y trabajará para ganarse su sustento y el dueño de la empresa, fábrica, lo que sea, el que contrata al trabajador, también va a tener todos los medios, no va a ser necesario explotar al trabajador para poder vivir una vida decente. Eso no debería ocurrir. Si el cristianismo avanza, esas cosas tienen que desaparecer para que todos puedan trabajar felices y contentos, cumplir con sus trabajos, trabajar horas lo suficiente como para poder después estar con su familia y sus hijos y no trabajar 30 horas por día, sino, no sé, 4 horas por día, como para no aburrirte demasiado, y el resto poder estar en tu casa, hacer un hobby, vivir con tu familia, tener educación, salud, seguridad, y una seguridad que si todos somos buenos cristianos, tampoco va a ser de gran necesidad, no debería existir. Entonces estamos apuntando a un mundo futuro hermoso, maravilloso, donde todos vivamos bien. Y ese es un mundo cristiano, donde la vida es comunitaria, donde todos nos amamos, donde todos nos tratamos como hermanos. Así era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva del primer siglo era así, vida comunitaria, todos se trataban de hermanos, trabajaban juntos, se cuidaban entre todos. Ese es el ideal del cristianismo. Si todos fuéramos apuntando allí, el mundo cada vez sería mejor. De hecho, es mejor gracias al cristianismo. Cuando uno mira la historia de la humanidad, ve que todos los cambios y progresos y los avances tienen de fondo al cristianismo. Todos los avances tienen al cristianismo de fondo. Lo social ha evolucionado y ha mejorado gracias al cristianismo. Por eso, aquellos que no les gusta el cristianismo lo boicotean. ¿Y por qué? Por intereses económicos, intereses, por lo general, por la plata atrás. Ahora, esa persona, ¿no es cierto?, que boicotea el cristianismo porque quiere dar mucho dinero, porque quiere concentrar la riqueza, si se hiciera cristiano dejaría de hacerlo. Si lo hace y concentra la riqueza es porque no es muy cristiano o no es cristiano. Entonces, ven como si el cristianismo avanza, las cosas se empiezan a achatar. Ya no hay una concentración monstruosa de riqueza y millones de trabajadores esclavos, sino que de repente empieza a comprimirse y ya no hay tanta diferencia entre trabajadores y los contratantes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no debería haber tanta diferencia, para que todos lleven buenas vidas. ¿Por qué unos van a viajar en helicóptero y los otros se van a arrastrar por el piso caminando, perdiendo horas y horas de su vida en transportes atiborrados de gente, perdiendo 4 horas de su vida para ir y volver a sus casas, después de haber trabajado 9 horas por día? Al final, eso no es vida, eso es pura esclavitud. Por eso les pregunto, ¿qué hay de malo en el cristianismo para que no valga la pena hacerse cristiano? Ahora, uno dice, bueno, sí, pero no todo el cristianismo es igual. Bueno, lo que ocurre es que la iglesia católica original de allá del primer siglo, que es la que sale de Cristo y avanza, es la iglesia católica, y de la iglesia católica se han ido separando facciones que no han estado de acuerdo con esto, no han estado de acuerdo con aquello, y así vino la Reforma y de repente
existieron 40.000 denominaciones cristianas que de base, de fondo, y son todas separaciones en algún momento siempre de la Iglesia Católica. Por eso, cuando uno estudia la historia de la Iglesia, la historia del cristianismo, se encuentra con que todos los derechos cristianos, realmente de derechos humanos, de derechos laborales, de derechos de las mujeres, todos los derechos de que hoy disfruta la humanidad parten de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es la que mantuvo firme el cristianismo de Jesús, de Cristo del primer siglo. Ella ha mantenido firme, más, menos, con sus devenires históricos, pero ha mantenido educación pública, salud pública y gratuita, ¿no? Educación pública y gratuita, salud pública y gratuita de la Iglesia Católica. Sostener las artes, sostener las ciencias. Muchos de los científicos de la antigüedad, si no digo todos, fueron católicos, ¿no? Y la Iglesia apoyó las artes, apoyó la ciencia, más allá de los vaivenes de las épocas, ¿no es cierto? Obviamente que la humanidad ha tenido sus altibajos por evolución histórica de la humanidad. Los derechos humanos son derechos cristianos católicos. Los derechos laborales que gozan los trabajadores hoy, vacaciones, aguinaldo, obras sociales, todo lo que gozan los países que disfrutan de derechos laborales, son católicos. No hay derechos laborales que haya dado otra religión, no existe. Todos son católicos. Por eso se persigue a la Iglesia Católica, igual que se perseguía al principio por los romanos. El motivo fue siempre el mismo: perseguir a la Iglesia Católica por los derechos que trata de que la Iglesia, de que la humanidad tenga, y de bajar la brecha entre ricos y pobres, para que todos puedan tener todo y todos puedan disfrutar de todo. Bueno, hay gente que eso no le interesa, ¿no? Hay gente que dice: yo no quiero compartir el avión con un pobre, no quiero compartir el hotel en Bahamas con un pobre, olvídate, no quiero. Bueno, ese tipo no es cristiano. Entonces ahí es donde uno tiene que pensar, ¿está mal eso? O sea, ¿está mal compartir un restaurante, un avión, un hotel con una persona más humilde que yo? ¿Por qué estaría mal? ¿Acaso yo no soy el pobre de otro más rico que yo? Estamos todos locos, o sea, no tiene sentido. El amor al prójimo hace que esas cosas no existan. No existen las diferencias sociales, no existen las diferencias de color de piel. De color de piel, fíjense lo que estamos hablando, una cosa de loco. El cristianismo no ve blancos y negros, o no debería haber blancos, negros, verdes, amarillos, violetas, no debería haber. Tampoco debería haber hombres o mujeres, tampoco. El cristianismo no tiene que ver hombres y mujeres. En Dios no hay hombre o mujer, judío, gentil, libre o esclavo. El cristianismo tiene que ver todos iguales y por eso todos tenemos que trabajar dentro del cristianismo para que eso ocurra. Pero eso es inherente al cristianismo. Es base del cristianismo. Entonces, si uno quiere que el mundo de mañana sea un mundo equitativo, socialmente justo, donde no haya diferencias, tiene que ser un mundo cristiano, porque no hay otra religión igual, no hay otra filosofía igual, no hay otra política igual. Algunos dirán: no, pero el liberalismo quiere que todos sean iguales. No, estás confundido. El liberalismo tira para la libertad de ese liberal, pero él no quiere que todos sean iguales. El liberal dice: todos somos iguales y que cada uno se arregle como pueda, porque todos tienen la libertad de defenderse. Pero esa es la ley de la selva, donde el pez grande se come al chico, donde el más fuerte mata al más débil. Y entonces dicen: sí, bueno, pero tiene libertad de la pobre nutria transformarse en león. No, porque el león es león y la nutria es nutria. El león se la va a comer. Entonces dicen: bueno, yo soy león, arreglate como puedas. Y si podés correr, y si no, yo te voy a comer. Así es el mundo, pero el mundo no es así. El mundo cristiano dice: leoncito, quédate quieto,
y dejala tranquila a la gacela, no la molestes. ¿Por qué la molestas? Vos tenés que convivir con la gacela, déjate de embromar. No podés sacar tus uñitas para comerte a la gacela, eso no está bueno. Y a la gacela le dice, no molestes al tigre, déjate de embromar. Vivan felices los dos. Por eso, en la Biblia se ve el reino futuro, la nueva tierra, el nuevo cielo, donde convive el león con la oveja, con el cordero, pastan juntas la gacela y el león, el niño juega con la serpiente y no le pica, porque todos vivimos felices y contentos y nadie persigue a nadie ni mata a nadie. Ese es un mundo cristiano que ya ha empezado a crecer. No es una utopía, es un mundo que ya existe. Lo único que hay que hacer es potenciarlo, agrandarlo, hacerlo cada vez mayor, que se propague. Por eso la iglesia tiene la doctrina social de la iglesia. ¿Y de dónde es la doctrina social de la iglesia? Obviamente católica, cristiana. ¿Por qué? Doctrina social para la gente, para la comunidad humana, ¿no? El ámense los unos a los otros, social. Entonces yo siempre pienso, ¿no? Llego, soy un extraterrestre, vengo de otra galaxia en mi plato volador y digo, uy, mira ahí un planeta que parece habitado. Entonces orbito la Tierra y digo, bueno, voy a bajar a ver qué onda con este planeta, a ver qué pasa con esa gente que está ahí abajo. Entonces bajo en mi platillo volador y le pregunto a alguien, che, ¿vos sos de acá? Sí, cuénteme. Mira, contame un poquito de qué se trata el mundo, cómo se manejan, cómo... Entonces, ¿qué me diría alguien? Mira, acá más o menos a grandes rasgos hay dos sistemas filosóficos, económicos, políticos, el capitalismo y el socialismo. Ah, genial, contame, ¿y el capitalismo de qué se trata? Bueno, justamente el nombre lo dice, gira alrededor del capital. Lo importante para el capitalismo es el dinero, el capital, lo que conseguís trabajando y todo gira alrededor de eso. Ah, bien. ¿Y el otro? No, el otro es el socialismo, gira todo alrededor de la gente. Para el socialismo lo importante es la gente y para el capitalismo lo importante es el dinero. Entonces vuelvo a mi platillo volador y digo, bueno, ¿dónde aterrizo? ¿Dónde le importa a la gente o donde le importa el dinero? Les dejo abierta la pregunta para que cada uno se responda. ¿Dónde bajaría? ¿No? Si uno tiene hijos, si uno quiere un mundo mejor, si uno quiere ver un mundo que mañana siga funcionando, que tenga recursos naturales, que se pueda vivir, que nuestros hijos sean felices y críen sus familias, ¿de qué lado bajarías? ¿No? Les espero que me pongan en sus comentarios y me cuenten qué piensan. Si fueran ese extraterrestre, ¿dónde bajarían? ¿Serían cristianos? ¿Y de qué lado estarían? ¿De qué lado de la vereda? Les dejo para pensar. Les dejo un lindo día, que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.